actividad. Espérenme que esto no arranca a grabar. Denme un segundito que me muestre que está grabando y empezamos. Ahí ya. Bueno, como les decía, vamos a dar continuidad con nuestras actividades que teníamos de la guía número 3, que lastimosamente pues la semana pasada no pudimos revisar pues por temas de salud míos. Entonces, espero que sus evidencias las hayan cargado a tiempo. Todavía no he revisado, espero revisarlas este fin de semana y ya ustedes pueden revisar sus notas. Si alguien ha tenido dificultad y no subió la actividad pasada, pues también para que me escriba por interno, por WhatsApp y vemos cómo solucionamos y podemos habilitarla para que puedan cargarla nuevamente. Para que la puedan cargar. Bueno, entonces la evidencia que está planteada para trabajar el día de hoy es la evidencia de bocetación. Voy a empezar a compartirles mi pantalla para que la revisemos. Ay, es que está muy lento. Cada vez que abro Teams o Meet se cuelga mi computadora. Entonces, denme un segundito, pues porque no sé, no quiere compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, vale, gracias. Entonces, voy a desactivar mi cámara. No sé si eso impide pues que se procese más rápido y está muy lento, está como muy lleno de información y cada vez que activo esta aplicación se me bloquea todo y se me pone lentísimo. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Aquí voy a desactivarme un ratico para que podamos revisar mucho más fácil. Bueno. Entonces, habíamos quedado en nuestra guía de aprendizaje número 3. Bueno, ténganme paciencia porque como les digo, esto está lento, lento, lento. A ver. Bueno, ahí ya estamos. Está muy lento. Bueno. Y estamos, como les decía, en nuestra actividad, en nuestra fase 2, elaborar piezas gráficas, actividad de proyecto 3, y estamos en la guía número 3, ¿vale? Voy a abrir la guía para que la revisemos y veamos la actividad que estaba pendiente por desarrollar. Eh, bueno, aquí quedamos. Ustedes ya debieron entregar el informe de análisis de campaña y de marca. Eh, y empezamos con esta evidencia, que es la bitácora de bocetación, ¿no? Entonces, en la bitácora es la forma de dejar un registro al momento en el que se desarrollen las ideas
¿Qué será lo que pasa? Que alguien está escribiendo que no se puede conectar. No me va a salir de ahí porque se pone muy lento esto. Bueno, sigamos aquí. Si alguien me ayuda y le comparte el link, les agradezco. Entonces, la bitácora es la forma de dejar un registro al momento en que se desarrollan las ideas de acuerdo con un proyecto específico. Además, permite organizar todo el contenido creado y es un soporte físico de todo el proceso del diseño, logrando llevar el paso a paso hasta llegar al producto final. Entonces, tenga en cuenta que la diagramación, el papel y cómo se utiliza el espacio serán factores determinantes para anclar las ideas. Entonces, aquí, importantísimo que este proceso, pues el proceso que ustedes van a realizar es un proceso de bitácora y de bocetación. Este proceso, ¿en qué proyecto se debe aplicar? En todos, en realidad, en todos. Ese es un paso, digamos que algunos diseñadores se han saltado y pasan directamente como a la realización o a la vectorización de imágenes, directamente ya trabajar con un software, pero este proceso es tan importante porque es el proceso como creativo, ¿no? El proceso de partir de una idea hasta el desarrollo como tal. Los procesos creativos requieren tiempo. La bocetación es la forma más precisa de conceptualizar una idea. Ya tenemos la idea del contexto de que queremos realizar, tenemos un mood board o un tablero de imágenes con respecto a lo que vamos a trabajar. Ahora sí necesitamos coger todas esas ideas y empezar a trabajar con base en ellas, ¿no? En este punto, el lápiz es un factor importante, puesto que evitará que las ideas se dispersen. La innovación, la creatividad y la originalidad se hacen evidentes al momento en el que se tiene una idea y esta requiere ser materializada. Aquí están los puntos para tener en cuenta para realizar esta evidencia. Entonces, bueno, deben trabajar en grupo, en el grupo pues en el que vienen trabajando, en el grupo que trabajaron la evidencia anterior. Si lo hicieron solo, pues también trabajen solo, o si se quieren añadir algún grupo, pues también lo pueden hacer. La cantidad de participantes es libre. Ustedes saben que yo los he dejado para que ustedes escojan su grupo y la cantidad pues no es un problema. Y en conjunto deben realizar una bitácora de bocetación, por lo que debe realizar lo siguiente. Entonces determina el formato. Se va a entregar en un blog, en un cuaderno, otros. En este caso, que estamos trabajando de forma virtual, yo creería que la forma más adecuada es trabajarlo em, a través de hojas de un formato que ustedes decidan. Por ejemplo, pueden ser formato carta y a la final, pues ustedes escanean cada uno y esto se hace un compilado y se entrega en PDF, ¿no? Con el cual empezarán a diseñar la bitácora. Desarrolle una idea principal de una pieza gráfica y defina la idea. Entonces, con base en el desarrollo anterior, de la actividad anterior, ya tenemos alguna información que es muy relevante para poder empezar a definir esa idea principal. Entonces uno ya dice, no, yo quiero, pues ellos o la empresa necesita verse de esta manera. Necesitamos que se vea muy sobrio, muy formal, muy clásico, o necesitamos que se vea muy contemporáneo, muy actual, o digamos, este tipo de palabritas, ustedes ya las deben ir, mm, dentro del análisis que hagan, deben ir teniéndolas en cuenta como el ADN, ¿se acuerdan que lo veíamos hace 15 días? Entonces, por ejemplo, necesitamos que se vea natural, por ejemplo, ¿no? En algún tipo de, de empresas, ¿no? Que necesitan que los procesos son naturales, que son bio, comprometidos con el medio ambiente. Entonces, ese tipo de factores o de palabras ya son claves
para determinar el ADN y nosotros ya vamos pensando como en esa idea principal, ¿no? Diseñe la lluvia de ideas de la pieza gráfica y plásmelas en la bitácora. Hacer un mapa mental. Bueno, yo ahorita, aquí está como detallado lo que debe contener, pero pues ahorita ahondamos un poquito en el tema y les digo qué exactamente ustedes deben entregar, ¿no? Comience a plasmarla en el formato determinado. Entonces, cada integrante del grupo pues empieza a desarrollar sus propuestas tomando en cuenta esa idea principal que en grupo ya decidieron, ¿no? Tenga en cuenta las fechas en las que empieza la etapa de bocetación para el diseño. Por ejemplo, entonces ustedes dicen, no, necesitamos que la letra A, por ejemplo, sea muy relevante y trabajar como con la letra A en una tipografía eh, cursiva, por ejemplo. Entonces ya tenemos una idea, ¿no? Entonces decimos, va a tener un icono, va a ser la letra A y uno pues ya se puede sentar a bocetar. Y eso ustedes van a empezar a hacer boceto tras boceto y tras boceto. Entonces, ahora les digo la cantidad de bocetos que se deben entregar. Realice la bocetación de la pieza gráfica. Se recomienda que ésta sea desarrollada en un blog, cuaderno u otros elementos similares y será complementada con el desarrollo de la pieza imprimible, la cual podrá desarrollar en programas de diseño tales como InDesign. Bueno, esto es más adelante, porque pues son las piezas que ya se van a desarrollar como tal. Es en el momento en el que nosotros pasaríamos ya al software a trabajar esta propuesta, ¿no? Les iba a decir, aquí recomendación para la vida. Ustedes acostúmbrense a tener un cuaderno de pasta dura, por lo general, pues yo acostumbro así, cuaderno de pasta dura sin líneas, solo de bocetación y ande cargando su cuaderno, porque en cualquier momento fluye como esa idea de los proyectos que uno está trabajando. Entonces uno puede ir trabajando ahí su bitácora de bocetación. Después, pues dentro de la digitalización uno puede adjuntarlo. Es bien chévere tener ese proceso porque uno al cliente puede presentarle como todo el desarrollo. Y eso pues tiene como una puntuación, por decirlo así, ¿no? Mucho más significativo, desde dónde se empezó hasta dónde terminó. Determine qué elementos comunicativos llevar a la bitácora. Justifique por qué determina dichos elementos. Organice sus bocetos y plantee la idea final. Claro, porque uno tiene 100 bocetos y al final pues ya tiene la idea con la que va a trabajar, ¿no? Cree un collage representativo con recortes de su composición final. Presente el resultado final de la pieza publicitaria en la bitácora, teniendo en cuenta el formato de elección y entregue el diseño final con full color del producto, ¿vale? Tenga en cuenta que no se trata de que los bocetos que ustedes realicen sean de la mejor calidad. Ay, qué bueno esto que se habla aquí, porque se busca es que los bocetos es una aproximación de una idea, o mejor dicho, esa idea que la tenemos mentalmente, poderla transmitir y que otro también la pueda ver. Porque yo en mi cabeza si digo, ay, yo quiero que esta se vea de esta manera, que se vea muy femenina y que se vea estilizada, y yo lo tengo mentalmente. Pero el equipo y las personas interesadas, que son en este caso las personas de la marca, necesitan también verla. Entonces, esos primeros bocetos no es necesario que sean el dibujo más perfecto que usted haya hecho, porque eso también suele pasar y dicen, profe, es que yo no puedo dibujar. O, bueno, aquí no se trata como de tener el mejor dibujo. Cuando ya determinamos esa composición final, ahí sí, se va a trabajar con reglas, con compás. Bueno, y ahorita les voy a mostrar como algo interesante para poder aplicar en el desarrollo de sus propuestas, ¿vale? Em, Se trata, entonces les decía, de captar la idea principal. Entonces, cuando yo les digo 100 bocetos, pues uno, tengo esta idea, no, pero mejor
uno la alcanza a ver y la detalla y dice, mejor, esta le podría alargar, no sé, un elemento, ¿no? Se lo podría alargar o se lo podría hacer más ancho. Esa es otra propuesta. Entonces, uno va haciendo modificaciones a la idea inicial y va teniendo muchas más propuestas. La idea no es decir, ah, no, esta ya no, borrémosla, no. La dejamos tal cual como nos haya quedado y pasamos a la siguiente. En ese orden de ideas, permítase fluir con los materiales adecuados y plasme lo que va saliendo de su cabeza. No tema equivocarse, lo que les acabo de decir. O sea, ay, no, esto no, 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 así, déjelo como lo pensó o lo realizó en ese momento. Y retome en otro pedazo de su hoja y haga el otro esquema que tiene en mente, ¿vale? Entonces, el producto que se va a entregar o pues los lineamientos de la evidencia del producto que se va a entregar, es la bitácora de bocetación. El formato, pues la elección que ustedes decidan, pues yo creería que es la mejor elección es que ustedes elijan el mismo formato de hoja, por ejemplo, carta, y digamos horizontal o vertical. Y al final como son en equipo, están trabajando en grupos la mayoría. Entonces al final ustedes escanean los bocetos, y hacen una compilación y lo entregan completo. La extensión libre, pero pues yo sí les voy a pedir aquí una cantidad por cada integrante del grupo. Ahorita no se las digo, lo retomamos al final. Para esta evidencia, no hay un material formativo específico aquí en el Ensayuna o dentro de nuestro programa que nos diga, bueno, remítase a esto y mire cómo se entrega un blog o una bitácora de bocetación. Entonces yo quería continuar eh, con con el taller o bueno, con el curso que yo les contaba o pues que revisamos la semana antepasada, en donde sí está muy claro o es muy chévere como ver el proceso que ellos hacen, ¿vale? Hasta ahí cómo vamos, chicos, chicas, los escucho. Ay, bueno, ya han llegado más. Bien, profe. Bueno, te agradezco que me respondas porque si no me siento aquí sola hablándole al computador. Bueno, entonces yo creo que este video no lo vimos la semana pasada. Si lo vimos, por favor, me lo hacen saber, ¿no? Este es el planteamiento de ideas a partir de un brief. O sea, ustedes ya hicieron ese brief y ya tienen toda esa información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer en este momento? El momento de poner manos a la obra a un proyecto real. ¿Se está escuchando bien? Nosotros Sí. elegimos uno de los proyectos que más satisfacción nos ha generado en el estudio, en su desarrollo. Se trata de una panadería cuyo nombre es Panelier. Vamos a ver cómo relacionamos la metodología, el ADN de marca y la gráfica con los 3 niveles de comunicación y cómo a partir de esos 3 elementos nosotros podemos empezar a tomar decisiones de diseño. Empecemos con la metodología. La primera fase de la metodología es el planteamiento del problema. A partir de la información proporcionada por el cliente, definimos la personalidad de la marca en ciertas palabras clave que nos van a servir como base para generar esta marca. Una de ellas era que querían una marca agradable. La segunda era que querían comunicar una personalidad cálida. Y la tercera palabra clave que sacamos a partir de este brief fue la palabra tradicional. Entonces, lo que les decía yo mientras les socializaba la guía, es importante que ustedes apliquen esta metodología y saquen el planteamiento del problema y saquen esas palabras que serán claves para el desarrollo, para que ustedes no se salgan de ahí, le den límites a esta actividad o
en el futuro a ese desarrollo de la pieza gráfica o de la pieza publicitaria y no se salgan de ahí. Entonces, si dice tradicional, pues entonces yo no buscaré que sea moderno, porque pues no va la una con la otra. La segunda parte de esta metodología es definir la investigación. En esta fase nosotros tenemos que recopilar todas las imágenes que nos servirán para el desarrollo de la marca. En la tercera etapa, nosotros tenemos que analizar esta investigación y determinar qué imágenes nos van a servir para crear nuestra marca. La parte número 4 la compone el proceso de proyección o bocetaje. Y por último, el desarrollo de la marca. No se olviden que la última parte de esta metodología la compone el proceso de retroalimentación. Esta fase puede aparecer de manera intermedia en alguna de esas fases que componen nuestra metodología, pero esto solo podrá ser definido por el proceso y por el proyecto y también por las necesidades del cliente. Pues bien, ya hemos planteado nuestra metodología. Es la estrategia que vamos a seguir para tomar decisiones. Resulta curioso ver que hasta este punto no hemos trazado ni siquiera una sola línea de lápiz sobre una hoja de papel. Esto es porque la mayoría de las decisiones que se toman tienen que ser a un nivel estratégico, aún antes de empezar a pensar qué es lo que va a representar esta compañía. La segunda fase de esta estrategia es definir el núcleo de marca. Recuerden, la información de este núcleo de marca es intangible, pero también nos las proporciona el cliente. Un diseñador no puede generar una marca que automáticamente le dé valores, principios o ideas a la marca. Es el cliente, lo tiene que generar desde cero y esto a partir del brief es donde sale. Entonces tenemos este centro donde aparece nuestro ADN de marca. Este ADN está integrado por una promesa, por una idea y por una personalidad. Aquí nos debemos preguntar cuál es esa personalidad de la marca. Les compartiré en la carpeta de recursos adicionales una imagen de perfil de marca que nos ayudará muchísimo a definir esta personalidad. La promesa y la idea salen a partir del brief. Esto nos proporcionará una imagen fácilmente reconocible y coherente con los valores de la empresa. En este caso, la palabra... Aquí algo bien importante también para rescatar es que cuando hablamos de la personalidad, miren que el diseñador gráfico, el diseñador de marca o el equipo que está detrás de este proceso está desarrollando la personalidad de la empresa como tal. Y dentro de esto también está la voz de la empresa o la comunicación de la empresa. Entonces, aquí es bien importante que todo esto se defina. Por ejemplo, cómo será la relación o la comunicación que tendrá una persona que esté hablando por interno o en redes sociales. Entonces, es muy diferente que mi empresa sea una aseguradora, digamos, y yo esté generando esa identidad donde yo quiero reflejar seguridad, quiero reflejar confianza y dentro de los valores, por ejemplo, está respeto, que yo, por ejemplo, le hablaría, mm, señor, por ejemplo, o señor Julián, o por el apellido, señor Gómez. Es un gusto para nosotros saludarlo, la información tal. Es diferente a que yo esté planeando una empresa, esté trabajando con una empresa en donde la comunicación o la promesa de la marca se vea más relajada. Entonces es para jóvenes, cómo se comunican ellos. Entonces la voz de la marca debe ser coherente. Entonces no solo estoy diseñando una imagen visual, sino estoy diseñando toda esa comunicación que va a tener. La palabra clave que elegimos para dotar de una personalidad a la marca es tradicional. La segunda capa del ADN de marca está compuesta por los elementos que integran la identidad, de las fuentes tipográficas
de los colores institucionales y sobre todo de los estilos y materiales. La parte de estilos y materiales ayuda bastante a transmitir la personalidad en el entorno de la marca. Piensen ustedes, si la palabra clave es tradicional, ¿cuáles son los materiales que nos van a ayudar en la panadería a transmitir esa imagen? El ladrillo, la madera nos pueden ayudar porque son materiales cálidos. No utilizaríamos materiales sintéticos puesto que no nos ayudan a transmitir ese concepto de tradicional. En la última capa del ADN de marca tenemos una lista de todas las aplicaciones en las cuales esta identidad que ya hemos creado se va a aterrizar. Obviamente depende muchísimo del tipo de proyecto que vayamos a realizar, pues esto es lo que hará una lista más corta o más larga. Para fines prácticos hemos dividido esta tercera capa en 6 secciones, que son básicamente la mayoría de las aplicaciones en las cuales una marca se tiene que aterrizar. Estas incluyen comunicación interna. ¿Qué es la comunicación interna? Cualquier elemento o material que deba de llevar la marca o la identidad que sirva para identificarse dentro de la organización es conocido como comunicación interna. Pueden ser desde uniformes, tarjetas de presentación, hojas membretadas o cualquier tipo de formato impreso o digital que sirva para una comunicación dentro de la compañía y que no necesariamente va a ser conocido en el exterior. Aplicaciones materiales. En aplicaciones materiales es donde vemos reflejado en su mayor parte el nivel pragmático, pues aquí es donde vamos a saber si nuestra marca puede ser reproducida. ¿Tendrá un letrero, un espectacular? ¿Será una manta? ¿Será de madera? ¿Será de metal? Todas estas dudas las tenemos que consultar con nuestro cliente y es él quien tendrá que decidir sobre qué materiales de acuerdo a su presupuesto. Medios impresos. Nuestra marca o el negocio tendrá medios impresos, volantes, flyers, se anunciará en prensa, en espectaculares, en medallones de camiones. ¿Dónde estará esa publicidad? Bueno, a partir de este tipo de aplicaciones nosotros podemos tomar las decisiones de diseño. Medios digitales. Hoy en día la promoción de una marca va más allá de los simples medios tradicionales y tenemos la incursión de las marcas en las redes sociales. Obviamente nosotros tenemos que elaborar un paquete de diseño para agencias de comunicación en todas estas redes sociales. Material promocional. Nuestra marca estará en material promocional, playeras, gorras, vasos, plumas, de qué materiales y sobre todo en qué tipo de procesos de producción se realizarán. Muchas veces estas se hacen en serigrafía o en grabado láser. Por eso es muy importante que nuestra marca pueda ser reproducida en tamaños pequeños. Y por último, productos. ¿Qué tipo de productos? ¿Cómo irán envueltos? ¿Tendrán cajas? ¿Tendrá papel? Este papel tendrá la marca de la empresa. Todo esto nos permitirá conocer cuáles son las limitaciones y los alcances de nuestra marca. Así es como a partir de la información que el cliente nos proporcionó en el brief, nosotros tomaremos decisiones de diseño. Después de haber analizado el ADN de marca, veremos cómo se relaciona directamente con las 3 dimensiones de comunicación. He vuelto a hacer esta gráfica ahora con colores para que nos sea más fácil de relacionar cada uno de los componentes del ADN de marca con las dimensiones de comunicación. Simplemente es un repaso de lo que hemos visto en las unidades anteriores. Repitiendo, el ADN es la promesa, la filosofía y la personalidad. Esta información nos las proporciona el cliente. Sin embargo, cuando nosotros tomemos las decisiones de diseño, tenemos que tomar en cuenta la dimensión semántica. Y esta parte se relaciona con la iconicidad. El segundo componente de nuestro ADN de marca está integrado por las fuentes, los colores, los materiales que en conjunto forman la identidad. Esto estaría directamente relacionado con la unidad sintáctica. La palabra clave de esta unidad es la congruencia visual que se va a generar entre todos estos componentes de la marca. El tercer elemento que podemos ver en color rojo son todas las aplicaciones en las cuales nuestra marca se va a ver reflejada. Está íntimamente relacionado con la dimensión pragmática, pues su palabra clave es
versatilidad. Pues bien, en conjunto, ahora sí ya podemos saber cómo el ADN de nuestra marca afecta directamente a la unidad triádica. Teniendo en cuenta esta información, podemos tomar decisiones acertadas. El objetivo de ponerlo en colores es para que podamos entender cómo las dimensiones del signo están íntimamente relacionados con el ADN de marca, pues estas dos configuraciones nos permitirán tomar decisiones de diseño más acertadas. Ya que hemos visto cómo funcionan estos elementos, en nuestra siguiente lección empezaremos a elaborar nuestro mood. Bueno. Y veamos el desarrollo de este mood board. O madera con una luz cálida, sobre todo ¿Este lo vimos? ¿El panel de ideas? a lo largo de nuestra trayectoria como diseñadores, generalmente nos enfrentamos a muchos proyectos y cada uno tiene complejidades diferentes. Es muy difícil decir que cada proyecto es perfecto. Muchas veces no contamos con el tiempo necesario, algunas veces el cliente no tiene el presupuesto y obviamente quisiéramos que cada uno de estos proyectos se siguiera al pie de la letra. Es por eso que elegí el proyecto que vamos a presentar más adelante, pues consideramos que cumple con esos requisitos. En este caso se trata de un cliente que tiene una panadería en la ciudad de Cancún. Es un negocio pequeño, pero que tiene mucha competencia. El reto más difícil era diferenciarse de su sector. Todas las panaderías tienen identidades muy similares, tanto a nivel interno como externo, y la competencia es feroz. A partir de esta problemática, nosotros desarrollamos una serie de preguntas y las conclusiones de estas preguntas que vienen en el brief, pues obviamente nos dieron la pauta a seguir sobre qué elementos íbamos a buscar para generar una imagen correcta, adecuada y sobre todo funcional. Una vez teniendo los objetivos a seguir, sabíamos que estábamos buscando una identidad clásica, tradicional, que nos comunicara un pan hecho a mano, un pan hogareño, casero. Obviamente las imágenes que buscamos tenían que comunicar esa personalidad. Uno de los primeros pasos es hacer una recopilación de imágenes que van a crear el universo conceptual de nuestra marca para saber sobre qué dirección estamos yendo. Como pueden observar, estas imágenes que están en nuestro panel de ideas nos dan una idea cercana acerca de lo que el cliente quería reflejar. Algo hecho a mano, algo casero, algo tradicional. En este panel de idea podemos ver imágenes que ya nos dan una referencia sobre la gama cromática y selección de materiales. Para nosotros la cantidad, pero sobre todo la calidad de las imágenes son de vital importancia, puesto que esto es lo que va a marcar la pauta sobre las propuestas que vamos a generar. Nuevamente vemos acá imágenes relacionadas con el pan casero, con un tipo de masa tradicional, con materiales como madera, con una luz cálida. Sobre todo los materiales utilizados ya nos estaban dando una idea muy cercana sobre cuál es el ambiente que iba a tener la panadería. En esta investigación dimos con un par de imágenes muy interesantes que difícilmente hubiéramos encontrado de no haber sido por el brief. Estas hojas que ven a continuación son fotografías de un archivo que se encuentra en la ciudad de Puebla y corresponden a unos sellos elaborados de madera que se llaman pintaderas. Estas pintaderas eran utilizadas en la colonia para que los panaderos sellaran sus panes y cada una tenía un diseño único. Y esta fue la pauta que marcó la decisión final sobre el diseño que íbamos a realizar. En esta otra imagen ya podemos ver un mood board más elaborado, un patrón de ideas más claro, donde seleccionamos las mejores imágenes y como pueden ver acá tenemos el pan que está siendo sellado, una de las pintaderas que encontramos en los archivos, un sello de barro y dos imágenes que nos hablan de la tradición del pan. Todo esto en conjunto nos otorga una visión rápida y concreta de hacia dónde va el sentido de la propuesta que se está generando. Tener una cantidad de imágenes no implica necesariamente que ya encontremos la idea adecuada, porque después de una investigación tenemos que pasar a la parte del análisis de la información. Vamos a encontrar muchísimas marcas de panaderías, muchas de ellas con ideas muy similares. Entonces tenemos que recordar que el objetivo de una marca es identificar,
pero sobre todo diferenciar. El reto es representar a una panadería sin utilizar las imágenes que utilizan el resto de los demás. Esto se va a lograr manteniendo las imágenes del mood board siempre enfrente de nosotros. De nada sirve tener 100 imágenes, 200 imágenes guardadas en una carpeta. Recomiendo ampliamente que las impriman y las peguen en la pared enfrente de ustedes para que a la hora del proceso de bocetaje tengan siempre presente las ideas que quieren seguir para lograr esta marca. En la siguiente unidad veremos el proceso de boceto y vectorización. Bueno, entonces aquí pasemos al proceso de bocetación, que es el que nos interesa ahorita. Aquí viene algo bien interesante, y es que él enseña a hacer un rectángulo áureo, o sea, a trabajar con el número de oro, eh, a trabajar con la proporción áurea, que es la que nos permite identificar y saber trabajar con el espacio de la hoja y tener exactamente dividida nuestra hoja en piezas que harán que cuando nosotros integremos elementos en cada una de esos cuadritos de la retícula, pues se van a ver de forma más organizada, y visualmente pues vamos a tener como un mejor desarrollo como del espacio, ¿no? Entonces es bien interesante. Esto no hace parte como de la entrega que ustedes deben hacer, pero yo les recomiendo que ustedes lo hagan. Este video, pues como todos, se los voy a dejar en YouTube, yo les comparto, y si quieren, háganlo ustedes en su casa. Toman una hoja y van haciendo los fragmentos tal cual como él los explica en este video. Entonces ustedes regresan al video y lo van haciendo paso a paso. Esta parte del dibujo llega al punto áureo, pero el envolvente de la... Bueno, aquí. Hemos llegado a la parte práctica de este curso. Una de las herramientas que nos funcionan mucho a la hora de generar una marca es trabajar sobre una retícula áurea. La retícula áurea nace a partir de un rectángulo áureo. Yo sé que muchos saben hacer un rectángulo áureo, pero bueno, vamos a empezar desde el principio para entender todo el concepto. Lo primero que tenemos que hacer es un cuadrado perfecto. Primero lo vamos a hacer de manera manual. Vamos a trazarlo desde cero. Vamos a ir viendo fase por fase, etapa por etapa. Y ya después vamos a ver cómo lo podríamos generar con un programa como Illustrator. Todos saben, un cuadrado es una figura geométrica cuya base es igual a su altura. En este caso estamos trabajando sobre una hoja de papel y decidimos hacerlo de 10 centímetros. No importa la medida, porque como una marca no tiene medida, un cuadrado no debe de tener una medida específica. Dijimos 10 por 10 para funcionalidad. Vamos a enseñar dos maneras de hacerlo, una con compás y una con regla. Y mediante una fórmula matemática, que es multiplicar esta distancia por el número de que es 0.618. No se preocupen, es la primera y única vez que vamos a utilizar este número. Pero este número es lo que le da lógica al desarrollo del rectángulo. Como les mencionaba, a partir del cuadrado que hemos dibujado en nuestra hoja, si se dan cuenta, lo trazamos ligeramente a una de las esquinas de esta hoja para tener espacio para desarrollar el rectángulo. Este lado podría medir 15 centímetros y esto tendría que medir igualmente. Si esto mide 9 centímetros, esto tendría que medir 9 y así sucesivamente. Les mencionaba, elegimos 10 centímetros de distancia y si nosotros multiplicamos esta distancia por 0.618, nos daría como resultado una sección áurea correspondiente a esta medida. Sin embargo, para hacerlo de una manera más fácil, lo realizaremos mediante una técnica geométrica. El primer paso es encontrar
el punto medio de nuestro cuadrado. Y a partir de este punto medio, nosotros vamos a trazar una línea vertical que va a dividir a nuestro cuadrado en dos partes. Esto también lo podemos hacer con una regla, marcando la mitad de la distancia. Y tenemos nuestro cuadrado dividido en dos. A partir de la intersección de estas líneas, vamos a trazar una línea diagonal. Esta línea diagonal es de vital importancia porque cuando utilicemos nuestro compás es la que nos va a generar nuestra sección áurea. Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro compás. Actualmente existen en el mercado una innumerable cantidad de herramientas de diseño que ya son más accesibles. En mi generación nosotros teníamos que trabajar con marcas cuyos precios rondaban entre los 1,000, 2,000 pesos un compás. Ustedes pueden encontrar una buena papelería, compases de entre los 80 a 100 pesos. Lo más importante es que cuenten con esta rosca para garantizar que el compás no se va a mover y tener trazos más precisos. Nos aseguramos de que la medida sea la correcta. Y lo que vamos a hacer es prolongar la línea base de nuestro cuadrado. Si nosotros prolongamos este punto, inmediatamente vamos a tener nuestro rectángulo áureo. ¿Cómo nos podemos asegurar de que este es un rectángulo áureo? Si ustedes multiplican la medida de esta parte del cuadrado, de la base de uno de sus lados, el resultado matemático de multiplicarlo por 0.618 nos tiene que generar esto. Esta sería la única vez que utilizaremos el número de oro. Todo lo demás se puede resolver mediante la geometría. Y entonces, acto seguido, para generar las subdivisiones áureas, vamos a utilizar el compás para crear cuadrados a partir de estas subdivisiones. Como pueden ver, el compás nos ayuda mucho a no depender tanto de las medidas de la regla. Si observamos, tenemos un cuadrado, un rectángulo áureo, que a su vez está subdividido por otro cuadrado y otro rectángulo áureo. Este proceso lo vamos a repetir hasta donde sea físicamente posible. Hemos terminado el trazo de nuestro rectángulo áureo. Es un rectángulo áureo básico. Sin embargo, el secreto está en saber cómo convertimos un rectángulo áureo en una retícula que nos va a servir para saber qué medidas vamos a utilizar o cuáles son las dimensiones y saber cómo vamos a bocetar o dónde vamos a acomodar los elementos de una marca. Así empezamos nosotros del lado izquierdo hacia el lado derecho y vamos a hacer lo mismo como si copiáramos una capa y la invirtiéramos. Pero esta vez vamos a empezar de derecha hacia izquierda. Después de haber terminado nuestro trazado, observamos que se empezó del lado izquierdo y avanzamos al lado derecho y empezamos del lado inferior y avanzamos al lado superior.
El chiste es reproducir estos pasos y tener estas subdivisiones áureas en esta zona y también poderlos generar. Si se dan cuenta, este pequeño espacio es en sí mismo otro rectángulo áureo, así como este pedazo es otro rectángulo áureo. Esto es un rectángulo áureo. Entonces tenemos acá una serie de subdivisiones que se van haciendo cada vez más pequeñas. El objetivo de esto no es complicarnos, sino tener cada vez subdivisiones más pequeñas para poder tomar decisiones de espacio. Aquí tenemos nuestra retícula ya terminada. Como pueden observar, estas subdivisiones varían en cuanto a tamaño y a posición. Nosotros pudiéramos agarrar cualquiera de estas subdivisiones y colocarla en alguna de las partes de nuestra misma retícula. Sin embargo, si nosotros seguimos las reglas de trazado de esta retícula, cada una de las subdivisiones va a tener por definición un espacio áureo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicamos proyectos reales sobre esta retícula. Como pueden observar, la retícula se encuentra trazada de una manera más pequeña y esto nos permite definir los grosores. No se puede apreciar perfectamente bien acá, sin embargo, los círculos, la parte de donde empezaron a trazarse, las dimensiones de los diámetros, las posiciones de cada uno de los elementos para generar esta marca, salieron a partir de una retícula áurea. Es decir, que las dimensiones de acá a acá son áureas. Acá tenemos otro ejemplo en el cual vemos cómo igual se tomaron los puntos áureos y las bases de la retícula áurea y de este mismo rectángulo para tomar decisiones de diseño. Es importante señalar algo. La retícula no es una jaula. La retícula en realidad es una ayuda que nosotros podemos modificar a conveniencia. Podemos, como en este caso es preciso señalarlo, si se dan cuenta, el ala, en esta parte del dibujo, llega al punto áureo, pero el envolvente de la marca en sí sobrepasa los límites de esta misma retícula y sin embargo, si nosotros quitásemos esta retícula, la marca seguiría funcionando perfectamente. Nosotros trabajamos con círculos para generar marcas que puedan ser reproducidas. En esta parte geométrica nos ayuda mucho saber dónde vamos a colocar cada uno de esos elementos. Obviamente este trazado ya es después de hacer un proceso de bocetaje y de decidir cuál es el boceto que mejor cumple las características que necesitamos. Acá podríamos ver un ejemplo de cómo pasamos del boceto, del diseño de una letra, ya acomodarlo en la parte de retícula áurea. Esto que vemos en la parte de atrás es el rectángulo áureo, acá vemos las subdivisiones, y de acuerdo a los espacios, a las mismas líneas que nos van dando la retícula, esta nos permite saber dónde vamos a hacer los trazos y qué grosor va a tener cada una de las partes de nuestra marca. En esta otra marca podemos ver lo mismo. Si se dan cuenta, los espacios que hay entre cada uno de los elementos de nuestra marca corresponden a secciones o a módulos de esta misma subdivisión de la retícula. Este es un boceto muy, muy burdo. Más adelante les voy a mostrar el boceto más elaborado. Desde acá ya podemos empezar como a definir cuántos van a ser los espacios, cómo van a funcionar, y esto nos ayuda muchísimo a la hora de vectorizar una marca, porque si nosotros podemos tomar soluciones a la hora del bocetaje, cuando vectoricemos el proceso va a ser muchísimo más rápido. Espero que les haya servido esta información, pues esto les permitirá tomar decisiones acertadas. En la siguiente lección pasaremos a elaborar nuestro boceto. ¿Conocían la proporción áurea o el número de oro? No, profe, no se conocía. ¿Alguien del grupo lo conocía? Bueno, si no, vale, gracias por tu apreciación. No, les decía que es bien interesante porque empezamos a trabajar con una retícula y esta retícula, pues, em, o mejor dicho, ¿por qué el número de oro es tan importante? ¿O por qué la proporción áurea es tan importante? Porque, como se dieron cuenta, uno puede hacer esa subdivisión muchísimas veces
y vuelve a quedar la misma proporción, un rectángulo y un cuadrado con X, eh, con determinado, como una variación, digamos así, de números. Entonces, pero siempre se va a subdividir y se va a subdividir y vamos a encontrar dentro de la retícula donde usted separe, va a encontrar un rectángulo. Y ese rectángulo tiene que tener la proporción áurea, o sea, que se pueda dividir y se vuelva a ser un rectángulo y un cuadrado, un rectángulo y un cuadrado, y que conserve esa proporción. ¿Qué logra o qué obtiene esa proporción áurea? ¿O por qué es tan famosa o por qué se utiliza? Y es porque esa forma de organizar los objetos dentro de esa retícula consigue realzar como la armonía y obtiene como la belleza de los objetos que están dentro de esa retícula. Entonces, como él lo dice aquí, no es que la retícula sea una jaula y pues que nosotros estemos enjaulando específicamente o exactamente donde están las líneas, pero sí esa retícula nos permite mirar o determinar espacios, organizar líneas y sabemos que donde pongamos la línea o centremos un punto para hacer una circunferencia, pues vamos a tener garantizado que los elementos van a estar bien organizados y que el resultado pues va a ser armónico. Entonces, como les decía, o sea, yo esas retículas dentro de los, a ver, aquí estaba, dentro de los monograma, la retícula digital, dentro de los elementos de que estos cursos traen, que son muy buenos, está la retícula y ya la volví a descargar porque no sé dónde la tenía. Y viene ya la retícula, se las regalo, yo se las comparto, ustedes las imprimen y pueden trabajar sobre esas, pero hagan el ejercicio. Así, mírenla, que ya está lista. Entonces, yo se las envío, ustedes la imprimen y sobre eso pueden trabajar el boceto cuando ya el boceto está definido. Ustedes vieron aquí en este video y él muestra y dice, este boceto, pues es como, era como una letra S si no estoy mal. Este boceto, pues es como la idea que teníamos. Ahora ya lo vamos a pasar a ver cómo a proporcionarlo, ¿no? Para que esto se vea mucho mejor en la retícula. Bueno, lleguemos hasta bocetación y vectorización no, todavía no. Una de las partes menos glamorosas, al menos para mí, en el proceso de diseño es la hora de hacer los bocetos. Un mito recurrente es que la gran mayoría de los diseñadores son buenos dibujantes. En mi caso, desgraciadamente, no soy tan bueno como me gustaría ser. Mis bocetos no siempre son lo que uno esperaría ver en un diseñador. Sin embargo, trato de aterrizar la mayoría de las ideas y tener claro cómo voy a resolver geométricamente o al menos gráficamente la mayoría de ellas. Mencionaba la importancia de tener siempre el mood board o el panel de ideas a mano, porque eso nos permite ir retroalimentándonos sobre si estamos tomando decisiones correctas o no. Como podrán ver en unos primeros bocetos rápidos hechos con el cliente a lápiz, empezamos esbozando ideas, obviamente nosotros le llamamos lugar común. ¿Qué es el lugar común? Pensar que si vas a hacer la marca de zapatos, tiene que tener un zapato, tener un pastel si va a ser una pastelería, unas tijeras si va a ser una estética de belleza. El problema con esto, y es lo que la mayoría de los clientes piensa a la hora de identificar una marca, es que justamente su competencia también pensó en eso. Ahí es donde llega el consejo hacia el cliente y le dices que no le recomiendas hacer esto. Como profesor y como diseñador gráfico, es algo que trato siempre de recomendar al cliente, decirle, mira, no escojas un elemento que te identifique, no porque no sea bueno, sino porque probablemente tu competencia
lo va a tener. Seguimos observando varias ideas que se propusieron al cliente en las cuales él necesitaba. Bueno, aquí les pauso un segundito. Em, Como vieron los bocetos iniciales, pues como él lo dice, él no es el mejor dibujando. eh, y lo primero, pues tal vez fue sentarse con el cliente y se habló de la espiga, me imagino, porque pues uno piensa en pan y de una piensa en la panadería que tiene espigas. Y esto pues es interesantísimo también para que lo tengan en cuenta, porque pues buscamos factores diferenciadores y necesitamos salirnos como de esos esquemas que normalmente nuestra cabeza nos arroja como una primera idea. Y aquí interesante lo que les decía yo, no puede ser que estemos pensando en una letra, en una forma, y luego que la hice aquí digo, no, pero mejor que tenga otro elemento, pero no es necesario borrar. Miren que todo esto que está aquí hace parte del proceso de bocetación. Entonces, ojo, porque a veces pensamos que bocetar es como tener en limpio ya perfectamente dibujado la idea que nosotros elegimos. Y esto es una bitácora de bocetación. Saber si funcionaría la parte de la espiga de trigo. Ya propusimos, ya mostramos la parte en la cual la letra, hay que recalcar el nombre del cliente, Panelier en este caso, que quiere decir taller de pan. Es un nombre compuesto, un nombre que no existe. Y seguir explorando. ¿Cuántos bocetos se tienen que hacer? Los que sean necesarios, hasta estar seguro que estamos viendo una idea concreta, una idea que tiene potencial. No estamos aplicando ningún tipo de proporción, no estamos pensando en una solución técnica, solo estamos viendo algo que funcione. Aquí vuelvo y paro el video. En él, por ejemplo, dice, ¿cuántos? No, pues los que sean necesarios. En nuestro taller también dice, no hay un número identificado. Por mi experiencia con ustedes y con su trabajo, yo sí les doy un número porque, por ejemplo, si estamos trabajando para a un proyecto personal, nosotros hacemos muchísimos bocetos porque necesitamos llegar a esa idea que sí vaya a funcionar. Pero cuando son trabajos académicos, por lo general, hice 3, profe, mire, ya con estos me quedo. Entonces, pues no, porque pues con 3 uno podría explorar mucho más. Entonces, en este caso, por persona mínimo 20, ¿vale? O sea que si son 4, tendrán que entregar 80. Pero miren en qué nivel. O sea, aquí dentro de esto, pues miren fácilmente, ya hay unos 12, 15 bocetos, ¿vale? Para que se vea esa fase exploratoria, que uno dice, ¿cómo se vería rectilíneo? Y si a esto le añadimos curva, ¿cómo se vería? ¿Vale? Las que vemos aquí que están encerradas en un círculo son las ideas que pensamos que se podían hacer más adelante. Igual a que es una de las primeras opciones que empezamos a proponer. Y al final, como pueden ver ustedes, ya tenemos las ideas donde tenemos la T de taller de pan, que es el nombre complementario, nombre secundario de este negocio. Eso quiere decir panelier, taller de pan. Y empezamos a observar cómo la letra P de panelier, en este caso sería un monograma, empieza a cobrar protagonismo y empieza a cobrar sentido. Al final, estas dos opciones que están encerradas en un círculo, en las que sentíamos que tenían más futuro o que tenían más potencial de desarrollo. ¿Por qué es importante el nivel semántico? Si se dan cuenta, en este caso, las letras eran muy delgadas y no comunicaban lo que necesitábamos. Una letra con un volumen más grueso, con una modulación de sus trazos y sobre todo un detalle importantísimo, que tuviera remates. Estos remates nos iban a ayudar a comunicar los objetivos que estaban propuestos en el nivel semántico. Al final, estas dos propuestas eran nuestras finalistas, eran nuestras favoritas. Hay poca diferencia, salvo que en una todavía estaba presente muy a nuestro pesar el elemento de la espiga de trigo y teníamos que encontrar una justificación lo suficientemente fuerte para eliminarla por completo de la mente del cliente. Esto llegaría a través de nuestro módulo.
Este es un monograma que procede de uno de estos sellos que mencionaba del archivo de la ciudad de Puebla. Y como pueden ver en nuestro boceto final, comparte las mismas características de solidez de los trazos y sobre todo los patines. Cuando le mostramos esta imagen al cliente, que era una imagen auténtica que tenía que ver con el universo de la panadería, obviamente se enamoró inmediatamente de nuestra propuesta. Ya tenemos el boceto final. ¿Se acuerdan también que yo les decía, nosotros somos los encargados en direccionar al cliente? Y eso solo sucede cuando nosotros tenemos las herramientas para mostrarle y decirle, esto funciona mejor así. Entonces mira que el cliente mentalmente tenía en la idea su espiga y que lleve una espiga. Pero miren cómo ellos lo llevan al cliente para que él se enamore de esta marca y definitivamente decida quedarse con esto y saque de su estructura pues lo tradicional, lo que todos elegirían. Un boceto como nos gustaría tener la mayoría de ellos, pero falta la parte crucial. ¿Cómo pasamos de esto a la vectorización o cómo le damos a este boceto la proporción áurea? Mencionamos mucho la palabra decisiones a la hora de elaborar una marca. ¿Cómo sabemos cuál es el espacio que debe de haber entre este elemento y este elemento? ¿Cómo podemos saber cuál es el espacio que va a haber entre esta parte y esta parte? ¿Cómo podemos saber qué tan elevado tenemos que hacer este trazo o cuál es el grosor de esta parte? Muchas veces en boceto no aparecen estos problemas hasta la hora de vectorizar y cuando imprimimos la marca nos damos cuenta que no necesariamente esta marca está bien equilibrada. Recuerden, no estamos diseñando una letra, sino estamos diseñando un monograma. En un monograma se permiten ciertas cosas que tal vez en el diseño tipográfico no se pueden romper. En este momento vamos a utilizar la retícula áurea para empezar a definir las proporciones de nuestra marca. Vamos a empezar con la parte del contorno. En este momento podemos observar que tomamos como referencia una de las líneas divisorias de nuestra retícula áurea para trazar el asta. Sin embargo, si tomamos esta, nuestra asta quedaría muy delgada y si tomamos esta, nuestra asta quedaría muy gruesa. ¿Qué hacemos? Como pueden ver acá en estas subdivisiones tenemos divisiones más gruesas y más delgadas. Reitero, cada uno de estos espacios es un espacio áureo. Pues nosotros, en la medida de lo que nos convenga, podemos trazar unas diagonales siempre y cuando vengan de intersecciones. Y en la intersección de estas diagonales ya podemos trazar otra línea que nos va a servir. Recuerden que esta retícula no es una prisión, no es una limitante, al contrario, simple y sencillamente nos está sirviendo para tomar decisiones de diseño. Empezamos a ver cómo la letra va tomando forma. Igual, la base de este patín sale de este espacio áureo. Y poco a poco, nuestra letra va agarrando forma. Acá encontramos el mismo problema, necesitamos esta línea y podríamos nosotros utilizar este elemento áureo y ponerlo en esta parte o podríamos hacer una subdivisión. De la misma manera, en esta intersección de dos puntos ya tenemos la línea que va a empezar a formar nuestra marca.
las partes en las cuales los elementos de esta marca empiezan a unirse por medio de líneas circulares, obviamente tienen que surgir a partir de círculos. En este momento vamos a utilizar nuestro compás para unir las partes que componen este monograma y más adelante les mostraré cómo quedó. Aquí miren, ahí se me quedó. No deja ver. Bueno, pero interesante es cómo él utiliza la retícula para todo, para poder ubicar el compás, aunque aquí, no sé si lo ven, está un poquito corrido sobre la retícula, pero la idea es utilizar la retícula. ¿En qué punto? En el punto medio. No, por eso es flexible, pero pues no está por fuera aquí, digamos, haciendo centro para usarla y hacer un círculo como a la deriva, sino que se guía de esas líneas para poder usar su compás, para hacer trazos de líneas, para obtener grosores. Profe, qué pena una pregunta. Sí, señor. Profe, la retícula tiene, o sea, cada cuadrado es del mismo diámetro, o sea, tiene la misma distancia cada cuadrado. Cada cuadrado. Acuérdate que partió de hacer un cuadrado inicial, ¿no? Y él dijo ese cuadrado, usted le puede dar el valor que usted quiera, siendo un cuadrado perfecto. Entonces, él partió, su primer cuadrado era de 10 por 10. Tú puedes partir de cualquier base, es más, uno cuando lo hace de 1x, ni siquiera le pone como valores, cuando lo hace, por ejemplo, en un programa, en Illustrator. Entonces uno parte como de las proporciones que tiene, pero en realidad, pues que tenga un valor específico, no. Después sí es la aplicación de multiplicar por el número áureo o sacarlo como él lo sacó, haciendo cortes con el compás. Ahí sacas la proporción del rectángulo, que es el rectángulo áureo. Y con ese tú ya empiezas a dividirlo las veces que quieras y pues te van a dar cuadrados y rectángulos con proporción áurea, más grandes o más pequeños, digámoslos así, más grandes y más pequeños, ¿no? Para que no sea como con valores específicos. Entonces, si tú vas aquí, por ejemplo, hagamos este seguimiento, mira, y este es un rectángulo áureo, porque aquí hay un cuadrado y genera el rectángulo áureo. Ahora lo voy a hacer más grande, me voy por aquí y hago un rectángulo. Y aquí voy a tener el cuadrado y aquí el rectángulo. Y así por toda la retícula, por donde tú quieras, de los tamaños que quieras. Lo que sí quiero que quede claro es que todos tienen la proporción áurea. Por la división que él nos mostró como la hacía en el inicio, que yo les digo, háganlo. Vuelvan a ver este video y lo van pausando y lo van haciendo tal cual como él lo muestra para que entendamos de dónde sale esa retícula áurea. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta o no? Sí, gracias. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, él está utilizando toda esa retícula para ubicar el compás y poder hacer los círculos. No específicamente en el vértice, o sea, aquí en esta esquina o justo en la mitad. No, pero sí utiliza las líneas para poder guiarse y hacer las circunferencias que está haciendo. Cuando uno ya se vaya a la vectorización, digamos, de esto que él está haciendo, va a ser mucho más sencillo
porque este mismo círculo será el de acá y el de acá y va a ser una repetición y pues va a ser mucho más fácil aplicarlo que haciéndolo a mano. Miren, ahí volvió a hacer otra división más pequeñita y que quite las manos para que nos deje ver. Ahí. Entonces, él necesitaba esta división aún más pequeñita y volvió a dividirlo. Y miren, aquí hay un rectángulo áureo, aquí hay un cuadrado y si lo ves completo, pues está el rectángulo. Entonces, ¿cuántas veces? Las veces que uno necesita dividir. Por ejemplo, aquí hay un centro, ¿no? Miren, aquí hizo centro para poder hacer esta circunferencia. ¿Y de dónde lo trasladó? Pues de otra subdivisión. Miren que acá está como en espejo, ¿no? Entonces está aquí. Hemos terminado con el trazado principal de nuestro monograma. Ahora lo compararemos con nuestro boceto para saber si las selecciones que hemos tenido con respecto a los grosores han funcionado. Como pueden ver en la imagen, señalamos de color azul los espacios que debería de haber entre cada uno de los elementos del monograma. Y en color verde, los grosores que tenían que ser equidistantes en el trazo del mismo signo. ¿Cómo lo traducimos en la retícula? La retícula tiene varios grosores o varios elementos de los cuales nosotros podríamos sacar módulos que nos van a servir para la toma de decisiones. En este caso, podemos señalar este primer módulo que nos determina el grosor principal de uno de los patines y que después nos van a servir para determinar el grosor de uno de los brazos. De acuerdo a estos círculos que tienen unas proporciones armónicas en sus medidas, como podemos observar en nuestra retícula, estos mismos círculos están presentes en cada una de las subdivisiones que nos genera la misma retícula áurea. Utilizando uno de estos puntos como módulo, definimos el grosor de la base del patín de nuestro monograma. Y a partir de este grosor, definimos el grosor de los brazos de los siguientes elementos de este monograma. Utilizando estos mismos círculos que tenemos en nuestra retícula, vamos a tomar nuevamente decisiones de grosor, como podemos ver en esta sección o en otras secciones, en donde si la aparente división que se nos presenta nos es insuficiente, podemos utilizar esta relación de medidas de círculos para definir cuál sería el grosor siguiente. Obviamente acá podemos ver en pantalla que este grosor era demasiado delgado y pasamos al siguiente grosor. Todo esto teniendo esta relación armónica en sus medidas. Obviamente nuestra visión es muy importante a la hora de interpretar qué tan grueso, qué tan delgado vamos a dejar esto. Es conveniente irlo comparando con nuestro boceto, pero teniendo la seguridad
que cualquiera de los módulos que elijamos le van a proporcionar un valor armónico a nuestro trazado. Una de las maneras de saber cómo vamos a unir estas dos piezas de nuestro monograma es trazando una línea, un ángulo de 45 grados, y en los puntos de intersección trazar las líneas que nos van a dar el punto medio del círculo. Poniendo el compás, vamos a tener un trazado que nos va a permitir establecer un punto de unión formando el patín. La última parte del proceso de bocetaje es rellenar nuestro contorno para saber si los bloques y las plazas están funcionando correctamente. Ahora vamos a empezar a rellenar. Comparando nuestro boceto desarrollado en la retícula áurea y el boceto original, podemos ver cómo cambiaron drásticamente muchas de las características. En el boceto ya trazado en la retícula áurea, podemos ver que los remates y la parte de los brazos ya son equidistantes, y esto le da una mayor solidez y una característica más robusta a nuestra marca. Si observamos en esta parte, en nuestro boceto, la intersección entre la panza de nuestra letra P y el brazo es más sutil. Acá tal vez por el acomodo del círculo nos queda de una manera un poco más tosca. Sin embargo, esto ya lo podemos corregir cuando lo pasemos a vectores. Es muy difícil que esto nos quede de manera perfecta, aún utilizando herramientas como un compás y escuadras, pero sí vemos un drástico cambio o una evolución del boceto original al boceto ya realizado en la retícula. Cuando pasemos a realizarlo en vectores, obviamente vamos a lograr una mucho mayor exactitud porque también vamos a trabajar con una retícula como base. Si tienen alguna duda, pueden consultarme. Bueno, ahora sí, dejémoslo hasta ahí, porque aquí ya viene el paso que es la vectorización, utilizando también la retícula ahora. Preguntas que tenga. Nadie, se fueron. Espérenme que esto cargue. Entonces, ¿qué tenía? Bueno, vamos a hablar sobre la gestal, pero esto lo vamos a tratar en la siguiente sesión, ¿vale? Porque la gestal es una teoría, y pues esta teoría nos habla como de 7 leyes fundamentales que son utilizadas o incorporadas dentro del desarrollo o del diseño de imágenes o visual o gráfico. Entonces, esas leyes las debemos conocer para que también tengamos en cuenta esto a la hora de desarrollar nuestro proyecto. Entonces, creo que les tenía esta síntesis de la imagen, también lo vemos la próxima semana. Y no, creo que eran estas dos. Ah, ya. Y elementos de diseño publicitario, porque acuérdense que vamos a trabajar, vamos a trabajar en el desarrollo de la marca y el desarrollo de una pieza de comunicación de la marca. Entonces también esto es importante para que lo tengan en cuenta y ustedes lo conozcan. Esto pues lo haremos la próxima semana. Por ahora, vayan empezando a trabajar en sus bocetos. Esta imagen, por ejemplo, también se las comparto para que la tengan en cuenta, junto con la retícula, para que ustedes puedan empezar a trabajar. Ahora sí,
Les escucho preguntas que tengan con respecto al desarrollo de la evidencia. Emperatriz, ¿tenías levantada la mano? Hola, profe. Bueno, sí, lo que pasa es que yo llegué un poquito tarde y ya justo cuando estaba terminando de explicar la actividad, entonces sí me gustaría como que de pronto recapitulara un poquito sobre eso, pues para entender un poco mejor todo lo de la bocetación. Listo, Gracias. listo. Vale, entonces acuérdense, estamos en la guía número 3, la evidencia, entregar la evidencia, ay, se me pasó, bitácora de bocetación, ¿vale? Está enseguida la que venimos trabajando. ¿Qué es lo que ustedes deben entregar? Miren, aquí señala algunos aspectos para tener en cuenta, pero por ejemplo aquí empieza a hablar sobre realizar la bocetación de la pieza gráfica y se recomienda que esté desarrollada, bueno, en un blog, cuaderno, otros elementos similares y contemplada con el desarrollo de la pieza imprimible. Esto todavía no, por favor, ¿vale? Entonces, lo que sí quiero que hagan es que ustedes en el grupo de trabajo con el que estén, ustedes primero, hagan yo me imagino que ya lo tienen, que lo entregaron en la evidencia anterior. Hagan su mood board o su tablero visual. O pues ya lo entregaron. Tomen el tablero visual y con eso ustedes desarrollen lo primero que es determinar pues la promesa de la marca, la idea de la marca y la personalidad de la marca. Con esas tres informaciones que ustedes saquen, después de haber hecho el análisis de toda la información que recopilaron, ustedes van a tener algunas palabras que son muy claves para el desarrollo de la marca que van a trabajar. Entonces, eh, por ejemplo, necesitamos que sea, que dé confianza. Esa, digamos que fuera voy a trabajar con un banco. Es un banco nuevo y ese banco es el que estoy trabajando en el desarrollo de su marca. Ellos necesitan que genere confianza la marca. Esa sería como el ADN principal de esa marca. Y esa palabra yo la tengo que tener muy clara. ¿Listo? Cuando ustedes ya hagan ese análisis y además tengan ese tablero de imágenes visuales que los lleve a tomar decisiones, pues ustedes en grupo definan, digan, sí, queremos, lo que les decía yo era, queremos que, digamos, tenga una letra, una tipografía que la A se realce, por ejemplo, que la A se vea estilizada, o vamos a trabajar con cierto elemento y este elemento queremos que se vea de tal manera, ¿vale? Entonces ustedes ya empiezan en equipo a dar ideas de cómo quisieran que se desarrollara. En este caso, ustedes lo vieron en el ejercicio que hace en el curso y es, él se sienta con el cliente y de esa primera idea y de toda la información y del tablero visual sacan ese monograma, o sea, o esa letra que era como la letra P, y además de eso, pues saca un referente visual, ¿no? Entonces, eso ya se decidió en equipo, digámoslo así. Ahora sí, ustedes empiezan a trabajar en la producción de bocetos. ¿Cuántos bocetos? 20 bocetos mínimo por persona en el equipo de trabajo. O sea, si el equipo de trabajo son 4 personas, entonces se entregarán 80 bocetos. ¿Qué calidad debe tener el boceto? No necesitamos que sea un dibujo ya terminado, perfectamente realizado. Ya vimos cómo son los bocetos, ya les mostraba, por ejemplo, ya se definió que iba a ser una P y él empieza haciendo una P muy básica. ¿Eso hace parte de la bocetación? Sí. No lo borren, no lo tachen, déjelo ahí dentro de la bocetación que usted está haciendo. Definan en grupo o en equipo cómo va a ser el formato de entrega, porque ustedes están trabajando virtual, entonces ustedes dicen, trabajemos en un formato mm, carta y hagámoslo horizontal o vertical, para que después acoplen los bocetos de cada uno y entreguen un solo documento, ¿vale? ¿Estos bocetos se hacen a lápiz? Sí, sí, sí. O sea, nada de vectorización, esto se hace a lápiz. El boceto, después, al final,
ustedes cuando se reúnan ya a revisar los bocetos que cada persona ha hecho, definan y digan, listo, nos quedamos con este. Ese lo van a trabajar ya con proporciones áureas, entonces ya lo van a llevar a limpio, por decirlo así. Pues uno sí lo saca y lo trabaja en limpio, ya vieron cómo él lo hizo, y después de tenerlo en limpio, se pasó a la retícula, pues para que la retícula le dé esa proporción en donde se vea armónico, entonces donde ya no se vea unos espacios más grandes, y eso, pues uno normalmente lo vería y dice, pero es que a mí me gustó. Sí, pero esto es lo que hace la proporción áurea, hace que cada uno de los elementos se adecue a poder trabajarlo. ¿Esto es una, es una obligación? No, no, no. Nosotros como diseñadores tenemos libertad de poder expresarlo de diferentes maneras. Ahí también en el video lo veíamos que él en alguna pieza también se sale de la retícula áurea sin respetar la retícula áurea porque el diseño lo pedía. Entonces eso también se puede hacer si aquí nada está escrito. Simplemente es experimentar para ver de qué manera funciona mejor. Pero la proporción áurea y la retícula sí hace que los elementos queden ubicados de forma armónica. Entonces, el producto que se va a entregar o el entregable para esta evidencia es un PDF de la bitácora de bocetación. Entonces va a tener todo el proceso de la elaboración de los bocetos y al final quiero ver esa pieza en limpio y esa pieza donde ya tenga una proporción. ¿Sí? Profe, buenas noches. Hola, Es Carolina. que su merced dijo que lo hiciéramos hasta cierto punto, que no nos adelantáramos. No me quedó claro ese pedacito. Ah, es que aquí mira que en la guía, aquí dice, realice la bocetación de la pieza y se recomienda que ésta sea desarrollada en un blog. Bueno, bla, 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 esto está bien. Pero después dice, y será complementada con el desarrollo de la pieza imprimible, la cual se podrá desarrollar en los programas de diseño tales como InDesign, Corel o Illustrator. En el caso de que no utilice estos programas, realizarla en PowerPoint. No, esto era lo que todavía no, ¿vale? Porque pues primero no los quiero mandar a un programa para que lo hagan, sin entrar en el programa y ver qué es un vector y por qué debemos vectorizar y conocer cómo se haría, ¿no? Algunas personas ya manejan software, otras no, entonces eso también tenemos que analizar. Por esta razón, no. Gracias, profe. Lo que les pido sí es que entreguen en limpio la idea con la que van a trabajar y entreguen esa misma idea puesta o dispuesta, mejor dicho, para una retícula áurea o que se vea con proporciones el boceto final. Listo, bueno, ¿alguien más? Les entrego en este momento por WhatsApp, les envío la retícula de proporción áurea. Les entrego el ejemplo y un pantallacito de la primera imagen para tener en cuenta de lo que ustedes deben analizar en equipo. Regálenme un segundito. Listo. Entonces, eh, ahí les entrego el pantallacito de la primera imagen en donde se ve, pues, como el ADN de la marca, la promesa, la personalidad de la marca. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, por ejemplo, fuentes tipográficas, colores que se van a tener en cuenta, estilos, materiales y todo esto para que lo empiecen a desarrollar como ven. ¿Vale? Esto se los envío por WhatsApp y ya les cuelgo ahorita la grabación para que ustedes también hagan el desarrollo
de la retícula. Pues yo ya les estoy pasando la retícula, pero pues también háganlo para que identifiquen de dónde sale. Bueno, entonces, si no es más, nos encontramos la próxima semana. Ah, bueno, les voy a dar para el desarrollo de esta evidencia 15 días a partir de hoy. Creo que estaba programada ya para que se cierre la próxima semana, si no estoy mal o esta, pero como corrimos una semanita por el retraso, entonces a partir de hoy 15 días para la entrega y la próxima semana nos reunimos para revisar las diapositivas que les comenté. Gracias, profe. Profe, otra pregunta. Qué Sí, pena. dime, tranquila. Profe, es que su merced nos dijo que nos iba a compartir el Excel de las notas que llevamos hasta el momento de todas las competencias que hemos visto. No sé si su merced nos podría compartirlo. Ah, Es que bueno, vale, yo entro a Sena Sofía Plus y no puedo descargar mis notas. listo, listo. Me olvidé, ¿no? Yo ahora, mañana se los envío. Si algo me recuerdas, perdóname, es que con tanta cosa se me pasa. Gracias, profe. Sí, señora. Bueno, Sí, vale, comprendo. gracias. Gracias, profe. Sí, Emperatriz. Profe, bueno, no tiene que ver con la clase, pero es que he intentado ver las últimas clases de ética y no me carga. Y pues es solamente con la clase de ética porque entré a las de inglés y las pude ver perfecto. Incluso A entré ver, a los de usted y también. ¿alguien más tiene ese problema? Sí, profe, varios compañeros me han manifestado Listo. ese Y inconveniente. entonces, la clase de ética, ¿cuáles son las clases que tienen dificultad? ¿Todas o en específico Pues la alguna? profe, ella ha subido las grabaciones, pero, o sea, nos lleva el link, pero no abre, o sea, queda ahí como congelado. ¿Y el link O a es de mí qué? me pasa eso. Perdóname, es de un O drive que sea, puede como ver. tipo YouTube. A ver, Las del profe de inglés sí es así, pero las de la profe de ética no. es que no sé, a mí me estaba dando problema y varios también me dijeron que las mías no podían verlas. Yo por esa razón decidí empezar a subirlas a YouTube y así no tener problema y que ustedes las puedan ver cuando quieran. A ver, estoy tratando de ingresar. Ay, es que este computador, no sé qué pasa. Mm, Igual ahora le escribo, justo en este momento termino y le mando un mensajito a la profe diciéndole que no pueden, no me carga, diciéndole a la profe que las revise y que las vuelva a cargar porque no se están pudiendo ver, ¿vale? Entonces yo me encargo de eso. Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud? Bueno, entonces, si no hay dudas, entonces nos encontramos la próxima semanita. Nos vamos a ver el jueves, ¿vale? Entonces el día martes, como el jueves ya ustedes terminaron física, entonces lo voy a dejar ahí el jueves por si de pronto llegara otro instructor y él tiene dificultad con el día, pues eso lo moveríamos, ¿vale? Pero por ahora dejémoslo los días jueves, así yo el día martes les publico el anuncio para que ustedes estén pendientes. Bueno, entonces que Perfecto, tengan profe, muchas feliz, gracias. bueno, con gusto que tengan feliz noche y ya nos vemos en una semanita. Igualmente. Gracias, Gracias, profe. profe, chao. Que estén muy bien. Mucho.